distribuidores y a ustedes que son los usuarios finales. Me encargo también de la interacción con las compañías eléctricas, ver productos homologados, definir productos homologados nuevos. Estamos participando, de hecho, en la AEA, en la comisión que corresponde a la 95-150, que es la de punto acometida, y por supuesto la 9364, que es instalaciones en inmuebles, hospitales y edificaciones industriales y comerciales. La idea de hoy, ahora voy a compartir pantalla, vamos a un poquito la presentación, era que viésemos un poco canalizaciones, pero más que nada la normativa involucrada en las canalizaciones y las cuestiones que para la AEA son muy relevantes al momento de elegir una canalización. Así que vamos a empezar a compartir una pantalla. Alguien que diga si se ve todo. Un momento. Se ve todo bien. Ahí. Todavía no compartí. Cualquier pregunta que quieran hacer, o sea, que quieran compartir, nos pueden dejar por el chat, ¿sí? O si no, pueden levantar la mano aquí por el Meet y se abre el micrófono, ¿sí? Por cualquier cosa que quieran preguntar. A ver ahí. ¿Se está viendo? Ahí sí lo veo. Perfecto. Bien, correcto. Perfecto. Bueno, yo me voy a pasar. Ahí estamos. Bueno, lo que les decía, lo que vamos a ver hoy es canalizaciones, normativa y un poquito de soluciones civiles e industriales. Antes de eso vamos a hacer una breve presentación de la compañía y qué es básicamente lo que comercializamos o el tipo de soluciones con los que trabajamos. Para que tengan un marco de referencia, Conextube es una empresa que en abril de este año cumplió 47 años de vida. Siempre me gusta contar cómo nace una compañía, porque uno dice, bueno, ok, hay una compañía que tiene 150 colaboradores, está en buen aire, bla, bla, pero interesante es ver cómo surgen estas empresas. Conextube nació en realidad con un instalador electricista en los 70 que hacía el mismo trabajo que hacen muchos de ustedes, hacía instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales, industriales, etcétera. Pero se encontró con algo que suele ocurrir cada tanto en Argentina, que no se podían importar productos de consumo masivo y productos para instalaciones eléctricas. Y este buen electricista tenía la suerte que tenía un hijo que era tornero. Entonces le dijo, che, hijo mío querido, si te doy este producto, ¿vos te animás a replicarlo en un torno? Y ese buen hijo no solo se animó a replicarlo en el torno, sino que le salió tan bien que su hermano, el instalador tenía dos hijos, su hermano se dedicó a comercializarlo. Y con ese producto y esa pavada que uno diría, bueno, ese acontecimiento único, nació la empresa Conextube, que de hecho el nombre Conextube viene por ese primer único producto que tenían y que comercializaban. Después, obviamente, bueno, ampliaron la oferta de productos, de soluciones y demás, y en los años 90, con la privatización de las energéticas en Argentina, tiene un gran salto exponencial, obviamente, porque Conextube fue uno de los aliados principales para todo lo que sea cajas de medidores, cajas de toma, todo lo que compone el famoso punto de acometida del que tanto se habla. Así que bueno, la empresa nació al mejor estilo cuentito de Disney, como con una necesidad en un momento puntual de la historia argentina y con dos personas que tuvieron la visión de darle un fin comercial y llevarlo hacia adelante. Hoy en día, como decía antes, somos 150 colaboradores, estamos ubicados en el partido de Buen Aire, en Camino del Buen Aire y Ruta 201, y trabajamos básicamente con una planta de 45.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 ya se encuentran construidos. Estamos actualmente en un proceso de ampliación, estamos construyendo una nave nueva que serán otros 15.000 metros cuadrados más. Estamos ubicados estratégicamente ahí está, ese puntito rojo que está ahí, en un punto estratégico desde el punto de vista logístico. ¿Por qué? Porque nos permite llegar en 40 minutos prácticamente a cualquier punto de AMBA.
máximo 40 minutos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Por supuesto, damos distribución de productos eléctricos a todo el territorio argentino. Estamos trabajando muy fuertemente en exportaciones con el Mercosur, en Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Y también tenemos otra división de negocios en Centroamérica, por aquí, justamente, en donde proveemos productos para instalaciones eléctricas a compañías de energía de El Salvador, Perú y Guatemala. Y estamos en breve abriendo cuenta también en Costa Rica y en Honduras. Para que se den una idea, en todo lo que es Mercosur y Argentina, comercializamos indistintamente productos de gremio, como quien diría que es el producto convencional que uno utiliza todos los días en instalaciones eléctricas, y productos para compañías eléctricas. Son todos aquellos productos que se homologaron a partir de las indicaciones de las compañías eléctricas. En Centroamérica, el core de negocio de la compañía es básicamente productos para compañías eléctricas, sobre todo sistemas para prevención de robo de energía. Por muchas razones, básicamente porque la normativa en esos países suele ser más cercana a la normativa americana, con lo cual muchos productos no son del todo compatibles, y porque la verdad que las compañías de energía tienen serios problemas en cuanto a pérdidas no técnicas, que se les llama, o robo de energía. Entonces el foco de negocio se ha puesto en esa situación puntual. Como les decía antes, ¿qué estamos trabajando? ¿Qué línea de soluciones tiene Conextube hoy en día? Nosotros solemos agruparlas en dos grandes categorías, que es lo que llamamos comúnmente productos de compañía y productos para gremio. Como decía antes, los productos para compañía son todos aquellos productos que están destinados a brindar una solución en el punto de conexión, el punto de contacto entre un usuario y la compañía distribuidora de energía, con lo cual tenemos básicamente los tres productos base que se usan en todo punto de conexión, que es el punto de toma, el punto de medición, que este sería el punto de toma, la caja de toma en todas sus configuraciones y potencias, el punto de medición, que serían las cajas para medidores, y por supuesto el punto de seccionamiento principal o principal protección de la vivienda, fábrica o edificio, en sus versiones sueltas y para múltiples puestos de medición, como son los gabinetes de medición colectiva. Después, bueno, suministros especiales es todo aquello que antiguamente se le decía puesto de diario o gabinetes provisorios de obra, o bueno, hoy se usan mucho en los food truck y los puestos de feria, que son todos aquellos lugares donde son puntos de suministro especiales porque están en la vía pública o porque son provisorios, ¿sí? Recientemente incorporamos la línea de gabinetes para cometida subterránea, que estos son los famosos buzones que uno ve en AMBA, sobre todo en Cava, se ven prácticamente en todas las esquinas, que son productos que usan las compañías eléctricas para ampliar la red de distribución. Imagínense en Cava, en San Telmo, Valvanera, o lugares densamente poblados que no hay lugar ya para hacer nuevos tendidos de cables, utilizan este tipo de productos para ampliar la potencia de la red o de la grilla de distribución en una manzana particular, y de ahí conectan edificios, negocios o shoppings. Este otro producto que está acá a la derecha es uno de los que les decía que vendemos exclusivamente en el mercado centroamericano. Esto es una caja de distribución aérea. Imagínense que Centroamérica es una zona netamente montañosa, ¿no? Prácticamente no hay mesetas, con lo cual se les dificulta mucho hacer el tendido subterráneo. El 90%, el 99% de los tendidos son aéreos. Entonces, imagínense que al ser aéreos, por esa razón es crítico el robo de energía, ¿no? Bueno, en ese tipo de mercados brindamos soluciones para distribución aérea con prevención de robo de energía. Y esta es una, por supuesto, clásica de Edenor que vemos sobre todo en el conurbano, prácticamente en todas las esquinas. Después, ya entrando en la línea de soluciones netamente para gremio, tenemos, bueno, justamente esto que vamos a ver hoy en día, que son canalizaciones en todas sus formas, plásticas flexibles, plásticas rígidas, metálicas, se dice compósitas porque son metálicas con recubrimiento plástico, y 100% metálicas. También, por supuesto, tenemos prensacables, tanto en plástico como en metal, con las tres roscas PG,
BSC y BSP. En breve estamos también brindando alguna sorpresita por ese lado, pero bueno, no me deja hablar demasiado, pero encima lo tengo cerca, me puede pegar muy fácilmente. Pero bueno, créanme que se vienen sorpresitas por ese lado también. Después en lo que es cajas y gabinetes multifusión, tenemos para uso netamente intemperie, estamos hablando siempre de IP65. Tenemos la línea Argenpol, que son gabinetes multifunción, que es el reemplazo directo al clásico gabinete de chapa. Después tenemos caja de paso y derivación a nivel industrial, que básicamente la diferencia que tiene con la línea con Xbox, que es la más común que uno ve de tipo domiciliario o que se usa para las cámaras de videovigilancia, la familia con Expol y Tablepol son envolventes de mayor volumen interior, mayor espesor en las paredes para brindarle mayor resistencia mecánica, y vienen dos versiones, la versión caja de paso y derivación clásica y la versión Tablepol, que sería como un tablero para poner contactores, mando y señalización, etcétera, en el interior. Después, una aclaración que no hice antes y aprovecho para hacerla ahora, para que tengan un panorama general de la compañía, Conextube fabrica el 90% de sus productos en material plástico, ya sea policarbonato, polipropileno, ABS, PVC, nylon, etcétera. Y un 10% en lo que veíamos antes, que era prensacables metálicos y conectores para caño metálico, y después envolventes de paso y derivación 100% en inyección de aluminio, que son las cajas CAP, que uno ve normalmente en los estacionamientos y en las estaciones de servicio y en todo aquel ámbito donde hay realmente mucha agresión externa. Con agresión externa me refiero a, bueno, ambientes con altos niveles de contaminación, de polución, polvo, agua, o mucho maltrato por parte de las personas que trabajan en ese ambiente. Bueno, esta es la solución ideal para esas situaciones. Y después tenemos la línea con Expiso, que también la vamos a ver un poquito más adelante, que es una caja compuesta. La tapa es de fundición de aluminio de alta densidad para tener gran resistencia mecánica, sobre todo el impacto y el aplastamiento, y la parte de atrás es plástica para hacer canalizaciones subterráneas. Acá estamos hablando de las cajas que se ven en el piso en los depósitos, fábricas, y en muchos shopping también se ven algunas de ellas. Otra línea de productos que también vamos a ver en detalle un poquito más adelante es lo que llamamos comúnmente tableros de conexiones, que acá hablamos básicamente de tableros para obra en todas sus configuraciones, tableros para aplicaciones industriales, y la versión para siderurgia, minería y demás en cajas de inyección de aluminio. Después en gabinetes DIN, por supuesto, tenemos toda la línea de soluciones para poner protecciones termomagnéticas y diferenciales, con gabinetes de hasta 96 módulos DIN, en versiones domiciliarias la familia Luxury y la familia Bombé, que son para uso netamente interior, IP41, y esta nueva incorporación, que a mí me gusta siempre decir, hacer referencia a la industria alimenticia, porque no sé si ustedes han trabajado alguna vez en industria alimenticia, hay un detalle particular que a los eléctricos nos complica bastante la vida, que es que en toda industria alimenticia, en la parte productiva, tienen sí o sí que lavar los ambientes para evitar la contaminación cruzada, que no haya cruce de alimentos y demás. Bueno, la Luxury Max, la ventaja que tiene es que es grado IP66. Yo no los puedo ver, pero si no estamos en línea con el IP, hago una descripción breve. El IP es básicamente la característica de un envolvente que impide el ingreso de sólidos o líquidos al interior. Para que sea una idea, un IP66 significa que en cuanto a los sólidos supera la prueba de la cámara de circulación de talco, o sea, la Luxury Max está dentro de una cámara de circulación de talco durante 24 horas, y pasadas esas 24 horas se verifica si entró o no talco al interior del envolvente. Y en cuanto al líquido, el 6 hace referencia a que soporta chorros de agua a presión, chorros directos hacia el envolvente, a un caudal de 100 litros por minuto con una boquilla de 12,5 milímetros. Esto es un caudal, para que tengan como referencia, superior al que produce una hidrolavadora, por ejemplo, ¿sí?
Por eso siempre decimos que es lo ideal para la industria alimenticia porque tiene esa característica. Puede estar tanto a la intemperie o en lugares donde se les rocía con agua, incluso intencionalmente. Después, bueno, tenemos la familia Conextab, que es para poner tomas industriales y protecciones termomagnéticas o diferenciales en la parte superior. Y este detalle que es bastante bonito y resuelve muchas situaciones es el visor DIN. ¿Qué es básicamente el visor DIN? Una montante donde yo puedo colocar las termomagnéticas y presentarlo en la superficie de una envolvente de manera prolija. Muchas veces nos pasa bueno, yo ahora estoy hablando, pero en algún momento trabajé como instalador electricista, así que muchas de las cosas que ustedes padecen ya las padecí anteriormente, y pasa que el cliente nos pide ampliar protecciones o ampliar un circuito, y básicamente no tenemos dónde poner las térmicas y los diferenciales. Bueno, muchas veces hemos terminado calando una envolvente existente y poniendo las térmicas con la complejidad de tener que andar buscando los niveles, que quede prolijo, que quede bien calado el frente, etcétera. Este visor, la verdad que resuelve de una manera muy elegante esa situación porque ya viene con el Real DIN montado, la distancia entre el RIN y el visor es fija, con lo cual siempre va a quedar bien presentado, y si tengo alguna desprolijidad al momento de hacer el agujero en la caja, queda tapado por el visor. Por supuesto, el visor es IP67, con lo cual me asegura que por lo menos no voy a violar el IP del envolvente existente. Y la otra parte de productos que tenemos es básicamente los que llamamos comúnmente componentes de baja tensión, que son, por supuesto, las fichas industriales de la línea Conextub y PCE, protecciones termomagnéticas y diferenciales, y, por supuesto, mando y señalización en todas sus configuraciones, de testigos luminosos, pulsadores, paradas de emergencia, como se ve en la foto, y toda la gama completa. ¿Qué es básicamente lo que buscamos? Es ampliar el eslogan que utilizamos siempre, la elección de los profesionales e instalaciones eléctricamente seguras, en este sentido, tratar de brindar toda la gama de soluciones que abarcan un edificio, como estamos viendo en este ejemplo, industria o algún comercio en particular, ¿no? Y sobre todo, tener claro que la idea siempre es no solo brindar lo que está dentro del edificio, sino también lo que se utiliza en la etapa de construcción de un edificio, ¿sí? Así que bueno, pasada la formalidad comercial, como quien dice, vamos directamente a nutrirnos un poco de conocimiento. Lo que les decía antes, lo que quiero que hagamos hoy es canalizaciones para instalaciones residenciales y terciarias. ¿Y qué vamos a ver? Justamente eso, qué exigencias tengo yo como instalador al momento de definir un circuito o una instalación eléctrica en una residencia o en una instalación terciaria, que en terciarias entran desde hospitales hasta unas empresas siderúrgicas, ¿sí? Vamos primero que nada a tener claro el panorama de qué comanda este tipo de elecciones que tengo que hacer, qué me define a mí, qué tengo que elegir y cómo tengo que elegirlo. Y acá hay dos grandes grupos que controlan y regulan qué es lo que tenemos que hacer. Para hacerlo sencillo, básicamente las normas son lo que regula al fabricante de productos eléctricos en cuanto a cómo tiene que fabricar un producto. ¿A qué voy con esto? Imagínense, todos ustedes en este momento tienen arriba del escritorio o en el bolsillo un teléfono celular. Ese teléfono celular tiene una norma que le dice al fabricante de la marca que ustedes tengan encima cómo tiene que fabricar ese celular, qué características tiene que cumplir, qué cosas debe evitar. Por ejemplo, que asegurarle a ustedes que la batería del celular no explote cuando está cargando o si hay una sobreelevación de temperatura. Bueno, exactamente lo mismo nos pasa a los fabricantes de materiales eléctricos. Tenemos una norma, una normativa, que nos dice exactamente qué características tiene que tener un producto, con qué debe cumplir, qué debe prevenir. En el caso del plástico, por supuesto, siempre se habla del grado de autoextinguibilidad de un plástico, del grado de aislación, de la resistencia mecánica, la resistencia a los rayos ultravioleta. Todas esas cosas están contenidas en una norma, ¿sí? Que puede ser tanto norma IRAM, que es la norma local argentina, o tanto norma IEC, del Comité Electrotécnico Internacional, que es un conjunto de países que acuerdan normativas en conjunto
para sus mercados eléctricos. IRAM, por supuesto, fue uno de los integrantes del comité, con lo cual van a ver que muchas normativas IRAM no existen en Argentina para algún producto puntual, pero sí existe la IEC, de la cual IRAM también participó. ¿Se entiende? Entonces, dentro de esas dos opciones está cubierta la normativa y la reglamentación de los productos que se comercializan en Argentina. Por supuesto, entra la reglamentación de la AEA, la 90364, que es la que hace referencia a instalaciones, y las regulaciones, que también la reglamentación de la AEA entra dentro de las regulaciones también, son las que controlan o sugieren cómo se hace el trabajo con los materiales eléctricos normalizados. Si las normas controlan al fabricante, las regulaciones controlan al instalador electricista, al jefe de mantenimiento, a toda persona que está ejecutando una instalación eléctrica con esos productos normalizados. Hablando en criollo, las normas son la policía de los fabricantes y las regulaciones son la policía de ustedes, en algún sentido, ¿sí? Son los que indican qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una instalación eléctrica. Por supuesto está la resolución de Secretaría de Comercio y Minería, las leyes de higiene y seguridad del trabajo, el código de edificación del lugar, la AEA 90364 o la que corresponda para el tipo de instalación que están ejecutando, y acá está lo que les decía antes, las especificaciones técnicas de las distribuidoras de energía, que es lo que veíamos antes. Las especificaciones técnicas de las distribuidoras de energía son las que definen qué producto se va a utilizar, qué características debe utilizar ese producto, debe tener ese producto y cómo se va a utilizar ese producto. Si ustedes se fijan, siempre voy a Edenor porque es la más completa en ese sentido. Si van a la página de Edenor, van a encontrar un apartado que es, no me acuerdo si se llamaba Oficina Técnica o Normativa Técnica, donde tienen toda la reglamentación de cómo debe hacerse un pilar, una sala de medidores, tienen toda la especificación de cómo ellos quieren que se haga el trabajo. ¿Sí? Bueno, esas dos figuras son las que van a regir todo el proceso que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, dicho esto, lo que vamos a ver ahora son los criterios para la elección de canalizaciones eléctricas. ¿Sí? ¿Qué consideraciones debo tener al momento de elegir si voy a usar un caño u otro? ¿Sí? Primero que nada, tenemos que tener en claro qué es una canalización, qué es un sistema de canalizaciones. Un sistema de canalizaciones es, tal cual lo dice el texto, es un sistema cerrado para la protección mecánica y alojamiento de conductores aislados o cables de instalación de energía eléctrica y otros servicios. Y acá paro la pelota un poquito y veo esto. Protección mecánica. ¿Qué me está indicando acá? Que un sistema de canalizaciones justamente es el sistema de protección que le voy a brindar a un conductor. ¿Contra qué? Contra agentes externos, contra todo lo que pase por fuera del caño, ¿sí? Entonces yo ahí ya tengo una alerta, digamos. Ok, no da lo mismo usar cualquier caño en cualquier situación, ¿sí? Vamos a ver un poquito esto, que es la elección de las canalizaciones. Y lo llevo a este caso puntual porque me parece que es el más completo para empezar un poquito el análisis. ¿Cómo voy a elegir las canalizaciones, los cables y conductores? ¿Cuál va a ser mi guía como instalador para hacer esa elección? La resolución de la AEA 9364552, sepan también que están la 7, la 6, la 4, depende del tipo de instalación, pero esta me parece que es la más cómoda para empezar a analizar. ¿Qué dice? La elección de las canalizaciones, conductores y cables tendrá en cuenta métodos de protección de las influencias externas. Acá cierra lo que hablamos de protección mecánica, ¿ven? Incluyéndose también las conexiones, terminales, soportes y envolventes. De vuelta, no da lo mismo elegir cualquier cosa para cualquier instalación. Fíjense que la reglamentación de la AEA es una guía precisa que me va achicando cada vez más el rango de opciones, ¿sí? No va a dar lo mismo lo que yo elija porque ya me está acotando el rango de acción. Vamos a ver qué son las benditas influencias externas, qué son justamente las cosas que pasan por fuera del caño que me llevan a mí a elegir una u otra opción. Por supuesto, tenemos dos situaciones. Las condiciones del proyecto, básicamente que es
influencias del medio ambiente, usuarios y modo de uso, y características de la construcción. ¿Y qué entra acá? Influencias del medio ambiente, por supuesto, si está sujeto, por ejemplo, a sismos. Tenemos una desgracia muy reciente que, bueno, obviamente superó toda expectativa, pero Mendoza, por ejemplo, es una zona sísmica. Tienen temblores normalmente, muchos imperceptibles y otros que llega a haber movimiento y realmente se ve. Bueno, mi instalación eléctrica tiene que estar definida a partir de esa situación. Si estoy trabajando en un lugar donde hay sismos frecuentes, y tiene que ser una instalación mecánicamente resistente a esa situación. Si estoy armando una instalación eléctrica en un puente grúa, por ejemplo, ese puente se mueve permanentemente de un lado hacia otro, tiene vibraciones. Entonces, las vibraciones me van a influir en las canalizaciones, en todos los bulones que tenga apretados arriba de ese puente grúa, con lo cual no solo voy a tener que tener en cuenta el tipo de instalación que voy a hacer, sino el mantenimiento periódico. Los bulones permanentemente se aflojan por características eléctricas, por cambios de temperatura y también por vibraciones, con lo cual esa instalación va a requerir un mantenimiento periódico. Pero bueno, eso hace un poco a las influencias del medio ambiente. Usuarios y modo de uso. Y acá lo que hablábamos antes. No da lo mismo una instalación eléctrica en mi casa que en una industria siderúrgica, o en un taller mecánico, o en un lavadero de autos. ¿Por qué? Porque cada uno de esas situaciones van a tener factores particulares. Por ejemplo, en una industria siderúrgica tengo zonas del ambiente en los que hay altos niveles de temperatura. Para que se den una idea, los plásticos que se utilizan en los caños plásticos soportan un máximo de 60 grados de temperatura ambiente. Si tengo que hacer una canalización al lado de un horno de fundición, ya de plano sé que no voy a poder usar canalizaciones plásticas. ¿Se entiende? El plástico soporta hasta menos 5 grados de temperatura, con lo cual en un frigorífico, adentro del congelador, tampoco voy a hacer canalizaciones con plástico. Para que se den una idea, un congelador de tipo industrial tiene un rango de temperatura de los menos 10 hasta los menos 40 grados centígrados, con lo cual ahí queda descartado completamente ese tipo de canalizaciones. Y lo que hablamos antes, por supuesto, las características de la construcción. Va a ser intemperie, va a ser interior, con lo cual tengo que empezar a jugar con el grado IP. Va a tener la gente, si está intemperie, va a estar expuesto en posibles impactos, va a estar expuesto a los rayos del sol, va a estar expuesto a altos niveles o muy bajos niveles de temperatura. Van viendo cómo, junto con la resolución de la ADA, la situación particular me va definiendo cada vez más, con más precisión, el grado de instalación que tengo que hacer. Y por supuesto las condiciones de suministro, ¿no? Si estoy sujeto a sobretensiones o lugares donde pueda haber posibles cortocircuitos. Pero eso hace más que nada ¿a qué? Al tipo de protecciones que tengo que poner en el circuito, el tipo de precauciones adicionales que tengo que tener contra posibles incendios, etcétera, ¿sí? Pero bueno, todo esto que estamos viendo acá, se resume en tablitas como estas, en la resolución de la ADA. Hago paréntesis. Si no lo saben, sepan que el tomo 7, que es el más utilizado y más común de todos, se consigue gratuitamente en Internet. Ahora después Pehuen les va a pasar el link de descarga del gobierno de la ciudad que lo tiene disponible para descargarlo. Pero acá está lo que les decía antes. ¿Qué consideraciones tengo que tener? Bueno, por temperatura ambiente, por supuesto, ¿sí? Menos 20 más 50 son situaciones de temperaturas extremos, son rangos extremos. Hoy a la mañana venía escuchando en la radio, hubo un lugar en Río Negro que hizo menos 14 grados centígrados ayer. Bueno, esos lugares obviamente el plástico se ve mucho más comprometido que el metal, por ejemplo. Después, fuentes externas de calor, de vuelta. Si estoy pasando no por un horno, si estoy poniendo el caño en un techo de chapa, en verano el techo de chapa levanta muchísima temperatura, con lo cual va a afectar a las características mecánicas y constructivas de un caño plástico, por ejemplo. Si tengo presencia de agua, lo que decía antes, si estoy haciendo industria alimenticia, bueno, tengo que tener en claro el grado de IP que voy a necesitar. Presencia de cuerpos sólidos extraños. Me voy de vuelta a la industria alimenticia, pero ahora me voy a la industria harinera. No sé si saben ustedes que la harina, además de ser uno de los polos más finos que se ven en la actualidad,
es altamente combustible. Con lo cual imagínense que yo pongo un tablero sin protección IP en una industria harinera, esa harina entra en contacto con las partes activas del circuito, puede provocar un cortocircuito y un incendio. Y es más, si la harina, no sé si han estado en la industria harinera, la harina flota en el aire todo el tiempo, con lo cual puede provocar una explosión seria. Bueno, esas consideraciones son las que tengo que tener en cuenta siempre al momento de elegir canalizaciones o sistemas de canalización. Presencia de sustancias corrosivas, por supuesto, porque me define si voy a usar plástico o metal, y ojo que también me puede llegar a descartar el uso de metal contra el plástico, porque hay ácidos que comen los metales y no comen los plásticos, y viceversa, con lo cual tengo que tener en claro qué sustancias químicas puede haber en el ambiente, ya sea por derrame o en forma gaseosa, ¿sí? Por supuesto, si estoy haciendo una instalación de intemperie con productos plásticos, la resistencia a los rayos ultravioleta. Eso cae de maduro. Después, por supuesto, resistencia a los impactos, vibraciones, presencia de flora o moho, que uno diría, bueno, sí, no es una tontería, pero en instalaciones eléctricas muchísimas veces la presencia de animales, plantas o la misma humedad que provoca hongos puede afectar los circuitos, ¿sí? Desde un cortocircuito hasta la interrupción total del servicio. Ahí hay muchas variables a considerar. Y por supuesto movimientos de aire y viento y efectos sísmicos, como les decía antes, el caso de Mendoza, ¿verdad? Hago una acotación para que quede claro. No me molesta para nada que o levanten la mano o me interrumpan si hay alguna pregunta, alguna duda. No me dejen hablando solo porque se van a aburrir ustedes y me aburro yo. Así que si quieren preguntar, hacer alguna consulta o algo, interrumpan. Total, yo no estoy viendo la pantalla, pero Power me está comandando el grupo. Así que no sean tímidos, por favor, ¿sí? Bien. Otras influencias externas que pueden influir valga la redundancia, en la instalación. Si es fácil evacuar o no el ambiente durante una emergencia. Acá estamos hablando de, por ejemplo, hospitales, hoteles, shopping, cines, lugares donde hay alta afluencia de personas, ¿no? Si el tipo de construcción es húmeda, seca o es una construcción antisísmica, de vuelta a lo que hablamos antes. Si el destino del ambiente es un depósito, oficina, vivienda o un taller, también me va a definir qué tipo de instalaciones tengo que hacer. Si el material que estoy almacenando en ese depósito, hace poquito, no me acuerdo si fue a principio de año, en zona sur hubo un incendio grande, un depósito de material combustible. Bueno, no sé si conocen los productos para zonas clasificadas o productos para antiexplosivos. Bueno, esos productos se usan a partir de esta definición. No solo qué material se almacena, sino que qué posibilidad tengo de presencia de gases o polvos combustibles en el ambiente, ¿sí? Pero bueno, eso me va definiendo siempre qué tipo de trabajo tengo que hacer. Este, por ejemplo, es un caso que pone de ejemplo justamente la 9364, capítulo 7. Me va a definir la capacidad de usuarios que tiene. Honestamente no recuerdo ahora que era BA1 y BA2, está en la tablita de la resolución, pero hace referencia a si es una vivienda unifamiliar grande, mediana, chica y algunas características particulares adicionales. La temperatura ambiente que va a haber en esa zona donde está la casa. Si el rango va de -5 a +40 o tiene situaciones más extremas, que por suerte por ahora suelen ser para abajo, ¿no? Si hay mucha humedad en el ambiente, ¿qué rango de humedad normal? Y ahí vamos al ejemplo clásico. No es lo mismo instalación en Buenos Aires que en Tucumán, por ejemplo. Sí, decime. Ahí Cristian nos pregunta si caño de PVC está recomendado en espacio exterior. Sí, el caño de PVC no hay ningún problema porque tiene altos niveles de resistencia a los rayos ultravioleta. Otra pregunta que me hicieron en una capacitación anterior, ¿se puede pintar? Sí se puede. La verdad que no es necesario para mejorar la resistencia a los rayos ultravioleta. Y acá hago un paréntesis, que es una realidad. Nada soporta los rayos del sol indefinidamente. O sea, en ningún producto, y acá incluyo los metales también, la resistencia es infinita, ¿sí? Lo que se determina es cuánto tiempo va a pasar desde instalado hasta que empiece a presentar algún signo de deterioro. Para que tengan una idea,
el ensayo que se le hace en cuanto a resistencia a los rayos ultravioleta a un plástico en general, es un ensayo que estipula un promedio de duración, perdón, no de duración, un promedio desde que lo instalé hasta que empiece a ponerse amarillo, por ejemplo, el plástico, de 5 años. ¿Qué pasa a partir de los 5 años? Puede ponerse levemente amarillo o no. La verdad es que depende mucho de las características de la zona donde está instalado el caño y de algunas características particulares como ser temperatura, humedad. Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo un producto instalado en Buenos Aires, Tierra del Fuego o en Misiones, ¿sí? Son 3 casos que di de variaciones de temperatura muy extremos y diferentes condiciones de humedad también, con lo cual eso va a influir también en la duración del plástico a la intemperie. Pero sepan que si el plástico empieza a ponerse levemente amarillo, tengo que tomar la precaución de hacer revisiones periódicas a ver en qué estado está. De vuelta, ¿significa que el plástico va a durar 5 años? No. Significa que el plástico, por normativa, se lo ensaya a 5 años para asegurar que empiece a mostrar signos a partir de los 5 años. Hay casos donde está instalado hace 10, 15 y apenas está amarillo, y hay casos extremos donde a los 4 años ya empiezan a mostrar signos de deterioro importantes. Sí. Lo que nos dice puntualmente es que ha visto cañerías que terminan dobladas. Eso es otra característica. Las cañerías que terminan dobladas es por temperatura. Yo me estaba yendo a resistencia a los rayos del sol. Esa cañería que está doblada sigue siendo resistente a los rayos del sol, pero ¿qué pasa? Esa cañería estuvo expuesta sobre elevaciones de temperatura. ¿A qué voy con esto? En verano, en Buenos Aires, es normal tener 40, 45 grados de sensación térmica. Eso es temperatura ambiente. Pero si te instalo el caño en un lugar donde hay chapa o sobre una chapa, esa chapa va a elevar la temperatura muchísimo más de 40 grados de temperatura ambiente. De hecho, está bueno hacer el ejercicio de tomarse en verano el trabajo de con una pistola láser o con un termómetro, medir la temperatura de la chapa y van a ver que se eleva muchísimo más. Esa temperatura lo que hace, por supuesto, es deformar el plástico, porque el plástico está preparado para ciertos niveles de resistencia de temperatura ambiente. Por ahí estamos hablando de una sobreelevación de temperatura por la misma sobreelevación de temperatura de la chapa, losa o cualquier superficie que se haya calentado en exceso. Tenemos el clásico ejemplo de no da lo mismo subirse a un auto blanco que a un auto negro en verano. En el auto negro, por supuesto, el aire acondicionado no da abasto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá pasan cosas similares. Yo antes decía que se puede pintar el caño. Bueno, no da lo mismo pintarlo de blanco que de negro, por ejemplo. Si lo pinto de negro, seguramente se deforme mucho más rápido, ¿sí? Pero es por ese caso puntual. No sé si quedó clara la respuesta o me falta desarrollar. No, creo que está claro. Bueno. No sé si hay alguna consulta más de Cristian o de alguno otro que tenga dudas respecto a este tema. ¿Sigo? Bien. Sí, perdón. ¿Sí? Una consulta. Diga. Sí, bueno, disculpa la interrupción. Es breve. En el caso de las construcciones o el tipo de construcción steel framing, se acostumbra mucho a la utilización del del caño corrugado blanco, ¿sí? El normalizado, autoextinguible, etcétera, que sabemos que tiene temperaturas de soporte hasta puntos de 120 grados centígrados, ¿no? Es muy común el uso de este tipo de distribución con este tipo de caño o mejor dicho, por debajo de la cubierta, que generalmente es de chapa, en algunos casos con cielos rasos aislados, en otros no. Es notable, esto lo hago como referencia a la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde los veranos llegamos a tener o alcanzar temperaturas en esos techos de hasta 90 o más grados centígrados, ¿no? Sí. La experiencia, bueno, a la vista ha demostrado que los caños lo soportan bien, pero bueno, tu sugerencia, tu opinión, tu experiencia al respecto, ¿cuál puede ser? ¿Es aceptable, digamos, ese tipo de uso de cañerías para estos casos? Mirá,
Primero te voy a hacer una observación, una premisa que tiraste al principio. Sí. Que el caño encorrugado soporte 120 grados es muy discutible. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente el caño es el mejor ejemplo de un producto que depende al 100% de la materia prima que se utilice, porque no tiene otra cosa. Es materia prima con forma, básicamente. ¿Sí? Correcto. Depende del tipo de material que utilices, va a soportar un rango de temperatura determinada. Por ejemplo, el PVC suele comportarse dentro de los 50 y menos 5 y más 60 grados centígrados. Correcto. Tenés productos como el polipropileno o el nylon que soportan un poco más, pero la verdad que 120 grados hoy en día lo único que lo estaría soportando es el policarbonato y algún compuesto particular de nylon. No hay muchos plásticos que soporten 120 grados de temperatura. A 90 grados de temperatura y ya el plástico probablemente empiece a mostrar indicios de deformación, porque son niveles de temperatura muy grandes. Sí. Ahí lo que te aconsejaría es un poco más costoso. Primero que nada, si podés evitar las zonas que sabés que se van a calentar, por supuesto evitarlas. Eso desde ya. Correcto. Si no tenés manera de evitarlas, y tratar de poner algún material aislante entre el caño y la fuente de calor. Está. Que te va a ayudar a la durabilidad del caño. Pero si podés, evitarlas directamente. Estupendo. Bueno, ¿Sí? queda muy claro esto. Bueno, muchas gracias. No, a vos, gracias. Sigo un poquito más y vamos a ver un poquito lo que hacía referencia antes. ¿Qué normas regulan y definen las canalizaciones? La IRAM 62386 o la IEC 61386. Sí, haga. Otra consulta es, ¿qué es más recomendable para una cañería subterránea? Y acá Alberto indica, una cosa es también tener temperatura constante y alta o tenerla intermitentemente. Bueno. Por supuesto, Alberto, claro, sí. Ahí te cambia drásticamente la situación. Ahí, si la tenés intermitente, obviamente tenés que saber exactamente qué rangos tenés para arriba y para abajo, ¿no? Qué picos podés llegar a tener. En cuanto a canalizaciones subterráneas, me había estudiado el tomo 7 de la AEA, pero ya me olvidé. Pero hay un apartado, hay un capítulo donde da las indicaciones precisas de cómo deben hacerse las canalizaciones subterráneas. Por supuesto, si vas a usar metálicos, la verdad que no es aconsejable, porque por más que el caño sea galvanizado, eventualmente va a ceder ante la humedad y se va a oxidar. Sabemos que el caño galvanizado tiene altísimos niveles de resistencia al óxido, pero eventualmente termina cediendo. Las canalizaciones plásticas, pido disculpas, estoy hablando de memoria, probablemente me equivoque, pero la AEA te recomienda hacer un nicho con arena y con una protección mecánica arriba. Pongo un ejemplo clásico, si estoy haciendo un tendido, atravesando un jardín, tengo que asegurarme que el dueño de casa no se electrocute cuando pega una palada en el jardín para plantar un arbolito. Entonces tiene que ser un nicho con protección mecánica reforzada. Y por supuesto, en ningún momento está aconsejado hacer el tendido del cable suelto, siempre con canalización. Pero sí, bueno, ahora cuando les pase el link van a poder consultarlo ustedes también, la AEA da las indicaciones precisas. Creo que te da 3 o 4 opciones de tendido subterráneo para las canalizaciones. Bueno, Alberto vuelve a indicar que no la tiene presente, pero hay una manta térmica para los casos de la temperatura intermitente. Sí, en esa estaba pensando justamente, Alberto. Estaba pensando en esa manta que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, es la que se usa, es muy similar a la que se usa para los caños de agua, sobre todo el agua caliente para que no pierda calor. En esa misma estaba pensando yo. Así que bien ahí. A ver, ¿qué normas regulan los caños? Les decía, vamos al ejemplo de la IRAM, porque hoy hay partido, así que hay que ser patriota. La IRAM 62386, que es la norma argentina. Las 386-1 es la que me da los requisitos generales. Esos son los lineamientos principales que hay que tener en cuenta para mí como fabricante a cómo tengo que fabricar el producto, ¿sí? La 21 es la que hace referencia a los caños rígidos.
que es básicamente lo que vamos a ver hoy junto con la 23, que es sistemas de caño flexibles. Acá entra lo que veíamos antes, sistemas, acá está, perdí el curso, sistemas de caños enterrados, que puede ser tanto caños específicos para enterrar en la tierra o alguna de estas opciones con las precauciones que decía antes que pide la AEA, y después caños curvables transversalmente autorrecuperables. Esta la verdad que no se usa mucho porque si bien los que fabricamos caño de PVC es curvable el caño, suele incluirse dentro de la 21 porque tiene más características de caño rígido que de curvable. Y la norma lo acepta y los entes certificadores no tienen ningún problema con eso. Pero bueno, sepan básicamente que lo que le dice a Conestube cómo tiene que fabricar el caño es esto, es la norma 62386. ¿Y qué nos dice que debemos hacer? ¿Qué nos dice que debemos declarar sobre todo? Y acá hago un paréntesis y voy a algo puntual. Sepan que no solo Conestube, sino todos los fabricantes tenemos la obligación de hacer públicos los certificados de nuestros productos. Conestube tiene en su página web una sección que es certificados. No recuerdo si estaban certificados o en descargas, pero bueno, en algunos de los dos están certificados, donde tenemos publicados todos los certificados de nuestros productos. Y esos son de ustedes. Nosotros lo hacemos, obviamente, porque Conestube trabaja con biblioteca abierta, pero además está obligado el fabricante a hacerlo, ¿sí? Así que sepan que pueden acceder a los certificados cuando quieran. No hay problema en ese sentido. ¿Qué nos dice la norma que debemos hacer? Por supuesto, debemos marcar el producto con la norma bajo la cual se fabrica. Acá estamos viendo el caño Coneflex, que es el caño flexible metálico con recubrimiento de PVC. Tenemos que declarar sí o sí la resistencia a la compresión que tiene este caño, cuántos kilos de compresión soporta, cuántos kilos de impacto, qué resistencia al impacto soporta el caño, cuál es, acá se me corrió el llamado vaca en el 2, cuál es la temperatura mínima de trabajo que tiene el caño, cuál es la temperatura máxima, o sea, de vuelta, a cuántos menos grados y a cuántos más grados va a trabajar el caño sin presentar complicaciones, si es resistencia al curvado o no, las propiedades eléctricas, si es aislante o no es aislante, y si es aislante, qué grado de aislación tiene. La primera cifra y la segunda cifra en referencia al IP, obviamente acá estamos hablando del sistema de canalizaciones, no del caño únicamente, o sea, acá Conestube cuando va a hacer la certificación del producto o cuando va a hacer la vigilancia, que es la verificación de que sigo fabricando el producto con esas características, tiene que presentar no solo el caño, sino los accesorios que componen el caño, para que el laboratorio ensaye el conjunto en su totalidad, ¿verdad? Después, por supuesto, resistencia a la corrosión en el caño de ser un caño metálico, resistencia a la tracción. ¿Qué es la resistencia a la tracción? Y acá de vuelta, hablo de un sistema, no del caño únicamente. Básicamente, si los conectores van a soportar eventuales tirones, desde el caño o en el sistema. ¿Y a qué se referencia esto? A lo que hablábamos antes. Si tengo una instalación antisísmica o tengo que montar un puente grúa, tengo que saber si la canalización y el sistema completo va a soportar los movimientos y tirones que pueda llegar a recibir, ¿sí? ¿Qué me está faltando? Por supuesto, propagación de la llama. Esto es muy importante. Piensen que una canalización, en el caso eventual de un incendio, es una canalización de llama, ¿sí? Si yo hago un tendido de caño plástico y se prende fuego una cajita, la llama va a ir por el plástico, porque es el material combustible. Bueno, los plásticos que se utilizan para estas situaciones, para estos productos, deben ser, sí o sí, autoextinguibles. No deben propagar una llama, no deben aportar a un incendio, ¿sí? Entonces se le hace el ensayo de reacciones al fuego, reacción a la temperatura, reacción a las temperaturas que se producen durante un cortocircuito. Bueno, todo ese tipo de ensayos en plástico son críticos. No hay opción. Si el plástico no cumple con esa característica, no hay producto que se pueda utilizar en esta situación. Me remito al clásico ejemplo del caño corrugado naranja, por ejemplo, que no es autoextinguible y de hecho está restringido únicamente a instalaciones débiles, señales, ¿sí? Bueno, esas cosas
Todas estas cosas son las que tenemos que marcar en el producto. Por supuesto, cargas suspendidas, que bueno, está muy relacionado con resistencia a la tracción, ¿no? Con que el conjunto se mantenga armado en estas situaciones particulares. Entonces, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Todo lo que vimos antes me llevó a esta situación particular. Las normativas me dijeron qué características tiene el caño. La AEA me dijo qué características de la instalación tengo que considerar. Entonces yo ya tengo con claridad qué producto voy a elegir. ¿Sí? Si la instalación eléctrica u otros servicios, si es embutida o a la vista, el criterio técnico, cuál es la finalidad de la instalación eléctrica, ¿sí? Las clases de aislación, si es metálica o es aislante al 100%, que acá la diferenciación clave es básicamente si voy a tener que hacer la puesta a tierra de las canalizaciones, en el caso de las metálicas, o no es necesaria porque la canalización es clase 2, que no requiere puesta a tierra de la envolvente o los caños, ¿sí? Condiciones del entorno, por supuesto. Grado de protección, hablo específicamente del IP. Si es una instalación interior, es IP41 o 40 puede ser. Y si es intemperie, es IP66 o mayor, ¿sí? Ambientes húmedos, sucios, etc. Bueno, todo lo que estuvimos viendo antes me llevó a tener, a tener definido con claridad qué va en cada situación. Sí. Germán quiere hacer una consulta. Ahí vemos el micrófono. Dale, Germán. Hola chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto. Hola. Le hago una consulta. En las canalizaciones que estamos viendo, ¿existe algún código de color, aparte por normativa, teniendo en cuenta el código de color del gas, del agua, o es simplemente que se eligió el gris porque es por uso y costumbre? Atento al... Perdón, atento a lo que hablamos antes de que se pintar o no, porque para que se identifique que es una canalización, un caño de un conductor eléctrico, digamos. Claro. La verdad que el color que se usa, y acá lo digo sin duda por convención, es el gris RAL 7035, que es el gris que vemos en envolventes, caños, accesorios y todo producto para uso eléctrico. ¿Por qué? Porque es el único color que no usan ni los que conducen gas, ni los que conducen sistemas de emergencia para incendios, ni sistemas de seguridad, etc. ¿Sí? Por eso todos los fabricantes coincidimos en darle este color a la canalización. Bueno, ahora estamos todos también con canalizaciones de color negro, que no, también es lo mismo, son colores que no se utilizan en otros ámbitos. Pero no, la verdad que no hay una, por lo menos desde las normas no hay. La AEA tampoco especifica nada, la única salvedad que hace obviamente es el naranja, por lo que veíamos antes, pero no hay una codificación de colores reglamentada, como quien diría. Se usa este gris por convención. Lo reservamos para ¿Cómo? Lo reservamos para los cables conductores y listo. Al código color. Claro, sí, los conductores por supuesto, pero las canalizaciones no, la verdad que no. Por supuesto, bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ahora un poquito el detalle de lo que habíamos antes era el caño flexible, este es el caño rígido, que es nuestro sistema CRMM. Por supuesto estamos hablando acá de instalaciones clase 2, puras y duras. Por supuesto tenemos el caño rígido, curvable en frío, con el resorte, las cajas eléctricas, los accesorios para las canalizaciones, por supuesto, y por supuesto el adhesivo, que lo que nos hace es facilitarnos la compra de materiales, porque con un mismo accesorio puedo trabajar tanto interior como intemperie, ¿no? Perdón, adhesivo no, sellador. Es un sellador que me permite un accesorio IP41 pasarlo a IP66. ¿Cuál es la presentación de los caños rígidos en PVC? En las 7 medidas clásicas, que es 16, 20, 22, 25, 32, 40 y 50 milímetros de diámetro. Siempre hablamos de diámetro exterior. El caño flexible y el corrugado
hacen referencia al diámetro interior, el rígido hace referencia siempre al diámetro exterior, la longitud, por supuesto, de 3 metros, clasificación que tenemos es 3321, en breve estamos incorporando 4321, que básicamente la diferencia entre uno y otro es la resistencia a la compresión. Este que estamos viendo ahora soporta 75 kilogramos de compresión, y el que estamos incorporando en breve soporta 125. Resistencia al curvado, por supuesto que sí, se puede curvar. El grado de rigidez eléctrica o el grado de aislación está en el orden de los 2 kV. Por supuesto, la resistencia a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos va a depender exclusivamente del IP de los accesorios que esté configurando. Puedo usar el accesorio por default, que es IP41, y con el sellador llevarlo a IP66. El punto clave que les decía antes, propagación de la llama, significa que es no propagante de llama, y acá vemos esto que es muy importante. ¿Esto qué es? Esto es el grado de clasificación, el grado de clasificación, que es B corta 0, de acuerdo al ensayo definido por la UL 94. No lo voy a decir en inglés, es una sigla que hace referencia a un tipo de laboratorios, Underbreite, no te lastimes, Esteban. Bueno, Underbreite Laboratorios es. ¿Qué significa? Que esta clasificación B0 significa que es un ensayo que se le hace a llama directa, pongo el caño arriba de un mechero Bunsen, ¿y qué pasa? Por supuesto, todo el plástico se quema, el plástico se va a quemar, pero el truco está en que yo retiro el producto del mechero Bunsen, y lo que voy a medir es cuánto tiempo tarda en apagarse la llama, si propaga la llama, si el plástico se sigue quemando antes de apagarse, y si tiene goteo incandescente o no. Bueno, la clasificación B0 es la mejor de todas. Significa que el producto se apaga dentro de los 5 segundos de retirada de la llama, sin goteo incandescente. ¿Sí? Después, por supuesto, la protección contra rayos ultravioleta, que es para instalar intemperie, por supuesto. Y bueno, lo que vimos antes, el marcado que está obligado todo fabricante a poner el caño por normativa, ¿sí? Acá hago la aclaración, la normativa me obliga, estos son los 4 primeros números de lo que habíamos antes en el caño flexible. La obligación, y por razones lógicas, es poner los 4 valores fundamentales, que son resistencia a compresión, impacto y rango de temperatura mínimo y rango de temperatura máximo. Esto es lo que van a ver, sea la marca que sea, en todos los caños, ¿sí? De vuelta, los accesorios, por supuesto, para complementar la instalación, en IP41 o en IP66, y las cajas aislantes, tanto para uso interior, como son las famosas cajas eléctricas, o para uso en superficie, ¿sí? Superficie no intemperie, porque son IP41, ¿sí? Y ahora voy a hacer una doble presentación, que la doble presentación hace referencia a uno de los grandes hitos de la compañía. Uno fue la alianza con las distribuidoras de energía para desarrollar soluciones para punto de acometida, y la otra es la alianza que presentamos a principios de este año. Aclaro de entrada, no nos vamos a dedicar a vender vajilla. Los cuchillos para asado están buenísimos, nos mandaron algunos regalos. ¿Cómo te vas por decir eso? No te ilusiones, amigo, no va por ese lado. Repito, los cuchillos de cocina están muy lindos, pero no vendemos eso. Hicimos una alianza estratégica con Tramontina en Brasil, pero con la división de materiales eléctricos. Y hago un poquito de historia acá de nuestros hermanos brasileros. Tramontina es una compañía centenaria, tiene 110 años de vida. De esos 110, 50 años de vida tiene la división eléctrica de Tramontina. Es un poquito más longeva que cuando estuve. ¿Y a qué se dedican? A canalizaciones para instalaciones eléctricas, canalizaciones metálicas. A fines del año pasado cerramos un acuerdo de representación exclusiva con Tramontina. Somos, de hecho, Tramontina en Argentina, somos los distribuidores oficiales. ¿Y por qué lo hicimos?
básicamente por dos razones muy básicas. Nosotros queríamos completar nuestra línea de soluciones industriales y la verdad que buscábamos un partner que esté dentro de los estándares de calidad con los que trabaja con Stuve, y Tramontina buscaba una representación en Argentina, que es un mercado muy interesante, y bueno, también le pasaba lo mismo, buscaba un partner que esté al mismo nivel que ellos. Con lo cual de esa relación surge la alianza que hicimos con Tramontina en Argentina para brindar básicamente esta gama de soluciones. Y acá volvemos a ver productos que nosotros ya teníamos, pero nos quedaba, como quien dice, incompleta la oferta por no tener las canalizaciones. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un poco el repaso que hicimos con la resolución de la AEA en cuanto al tipo de canalizaciones que voy a usar de acuerdo al ambiente o a la finalidad de la instalación. Bueno, acá estamos de lleno en un tipo de instalación netamente industrial. Son situaciones y ambientes, sobre todo con mucha agresividad desde el punto de vista mecánico, ¿no? Son tipos de instalaciones que van a estar sujetos a que lo choquen con un Clark, que se le caiga una bobina de chapas encima. Bueno, todas las desgracias que sufre una instalación eléctrica en ese tipo de instalaciones. Estamos hablando de industria mediana para arriba, mediana, pesada y ya minería, petróleo, ese tipo de instalaciones, ¿no? O también depósitos de materiales muy pesados. Entonces, bueno, lo que nosotros teníamos era, por supuesto, las cajas CAP, la caja HCA, que es otro tipo de caja nuestra, el caño flexible con sus conectores, y nos faltaba el resto de la línea para completar. Con lo cual de ahí surge la necesidad de ambas partes de este matrimonio comercial, digamos. ¿Qué es lo que ofrecemos con esta línea? Por supuesto, las cajas múltiples, que son las cajas clásicas 10x5 para colocar bastidor o para simplemente utilizar como caja de paso y derivación. Por supuesto, con todas las versiones de canalizaciones, ¿no? Acá sí entramos al sistema imperial de lleno, entonces las canalizaciones se miden en pulgadas, que va de media, 3/4, 1 en cuarto, 1,5 y 2 pulgadas, con sus accesorios de conexión, con los tapones en los casos que no use la canalización de la envolvente. Y acá hay una diferencia sustancial con lo ya conocido en el mercado, que nos gusta siempre remarcarla, que es un poco el mismo concepto que tenemos en el caño rígido. Realmente no necesito, al momento de hacer una instalación, tener accesorios para intemperie o para interior. ¿Por qué? Porque tengo un kit que me lleva a la instalación de un grado IP54 o un poquito más, depende de las características que le dé la instalación, que me permite a un mismo accesorio IP40 llevarlo a un IP superior para instalaciones intemperie. Que es simplemente, a ver, lo llevo al trabajo diario del instalador, con tener la cajita con accesorios y una bolsita en la caja de herramientas de estos accesorios, puedo resolver las dos situaciones, tanto interior como intemperie, ¿sí? Tengo las juntas para el caño, las juntas para los conectores, el tapón para la caja y la junta para la tapa de la caja, ¿sí? Repito, con una bolsita resuelvo la instalación de intemperie muy fácilmente. Después tenemos otra línea de cajas para cometidas y instalaciones subterráneas, que son muy similares a las Conexpiso, con la característica de ser 100% metálicas, y tengo la particularidad de la tapa es reversible. Esta tapa con este dibujo es para zonas de alto tránsito, para evitar deslizamientos involuntarios, y la puedo dar vuelta y hacer una tapa completamente lisa, ¿sí? Tengo también la caja múltiple redonda, que acá estamos hablando de instalaciones, sí, donde hay muchísima exposición a polvo y líquido. Fíjense que el grado de protección es IP66. Acá vuelvo al ejemplo clásico de la industria alimenticia. Estamos hablando de situaciones 100% aisladas desde el punto de vista de la protección a sólidos y líquidos. Y el detalle que tiene pintura electrostática. La pintura electrostática no es la pintura líquida al momento de la aplicación, sino que es pintura en polvo que se... Cuidado con la batería recargada. Por unos días vale 10, querés preguntar, te vas a...
¿Listo? Perdón. Les decía, la pintura es en polvo al momento de la aplicación, se fija electrostáticamente al material y después se pasa por un horno y se funde junto con el aluminio. Sí. Bueno, Juan José quiere hacer una pregunta. El micrófono. Sí, claro, Juan. Sí, me adelanto, te interrumpo, pero es breve. Por toda la presentación hecha hasta aquí, interpreto que Conextube no fabrica nada en lo que sea accesorios, cajas, caños y demás productos para sellado, en lo que sea la línea antiexplosivos, utilizado en petroleras, etcétera, ¿sí? Pregunto esto por saber, ¿sabes? Hagamos de cuenta que Pehuen no está presente haciendo marreta. Veámoslo el caso particular. Tramontina tiene la línea antiexplosivo, tiene la línea para zonas clasificadas. En esta primera etapa hemos decidido avanzar primero que nada con las canalizaciones, pero no está cerrada esa puerta. Es más, si me preguntás a mí, tengo muchas ganas de ya empezar a trabajarla. Pero tengamos por ahora presente que no está cerrada esa puerta. ¿Sí? Vale. Bien, bien, estupendo, estupendo para tenerlo en cuenta y no remitirnos a un solo proveedor. Está. Exactamente, exactamente, sí. Bien, Bien. al día de hoy existiría así la posibilidad de hacer la gestión a través de ustedes en el caso de que fuera o se presentara la situación, ¿verdad? Para cualquier producto de la línea antiexplosiva, ¿sí? Sí, claro, bueno, Alsina es nuestro representante, sería Alsina y nosotros, los dos. Estupendo. Bueno, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, nada. Otra pregunta que nos quedó colgada es de José. Sí. José, que sobre los caños semipesados, si podrías ampliar la característica de doblado en frío. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. El caño semipesado, el caño de PVC. La característica de doblado en frío no es del caño, es del resorte. A ver, pensemos lo siguiente. Si yo tengo un caño rígido en PVC, mi resistencia a la compresión es de 75 kilos para el semipesado. Y para el semipesado son 125 kilos, vamos a hablar mal y pronto. El caño de PVC no es nada más que PVC con forma tubular. La única manera que tengo de darle mayor resistencia mecánica es aumentando el espesor de pared. Si le aumento el espesor de pared, me aumenta el diámetro interior. Y si me aumenta el diámetro interior, el resorte para el caño semipesado no entra en el pesado. El único secreto que hay para doblar el caño extra pesado o pesado es usar el resorte para esa finalidad. Son dos resortes diferentes. Una cosa es el resorte para caño semipesado y otra para el caño extra pesado o pesado. Ese es el único secreto que hay. Después no hace falta ponerle arena adentro, no hace falta calentarlo, nada por el estilo. Es simplemente tener en cuenta que es otro diámetro de resorte. ¿Sí? Sigamos. Bien. Seguimos con los metálicos. Caño, por supuesto, galvanizado. En esta primera etapa estamos trabajando con el caño liviano, que es el de mayor rotación y más utilizado en el mercado. En breve estamos incorporando el caño pesado, por supuesto, porque la industria así lo requiere, pero la industria de mediana para abajo suele inclinarse por el liviano por una cuestión de costos y de maleabilidad, pero están las dos opciones, tenganlas presentes, ¿sí? Por supuesto, en todos los diámetros que veíamos antes, ¿no? Desde 5 octavos hasta 2 pulgadas de diámetro. Y, por supuesto, en tiras de 3 metros. Mira, estamos ahí. ¿Dónde está? Bien. Después, caño metálico flexible, que es el clásico que ustedes ya conocen, que ahora pasa a estar dentro de lo que estamos llamando sistema Coneflex, porque junto con la incorporación de Tramontina definimos una nueva línea de soluciones que es la que llamamos sistema Coneflex, un poco en honor al caño que dio origen junto con el asesor de la compañía, que por supuesto viene en todas sus formas también, de 3 octavos a 2 pulgadas de diámetro. Tengamos presente que acá siempre hablamos de diámetro interior. En todas sus presentaciones, rollo de 25 metros y bobinas de 300 y 100 metros de longitud, ¿no?
Y lo que es accesorios, acá de vuelta vuelvo a hacer un conjunto entre las dos, entre el sistema de caños flexibles con el flex y los caños galvanizados rígidos. Por supuesto tengo todos los conectores y accesorios, tanto sea uniones entre caños, como curvas, la clásica 90 a 45 grados, o la curva inspeccionable como se ve acá en la imagen, y por supuesto el conector roscado con fijación para el caño, ¿sí? Y acá repito lo que dije antes, todos estos accesorios son fácilmente llevables y convertibles a IP54 con las juntas de protección. Accesorio complementario, por supuesto, son todo lo que sea accesorios, o como se dice comúnmente, ferretería de fijación, que es la grampa tipo cuña para, acá sí, me vuelvo de vuelta al ejemplo del puente grúa, para fijaciones en situaciones con altas vibraciones y demás, y las más convencionales en omega o en U perdón, tipo D o tipo chaveta para fijaciones más convencionales. Y acá hago una salvedad y algo que nos sorprendió mucho y la verdad que nos dio muchísima tranquilidad a la hora de hacer la alianza con la compañía, que es el proceso de calidad. Ustedes saben, si no se los cuento, toda fábrica tiene un sistema de gestión de calidad, un control de calidad interno, que hace, por supuesto, a la terminación y a los detalles de los productos y también a cómo se trabajan los procesos de calidad. Estuvimos presentes en la fábrica de Tramontina en Brasil y la verdad que nos sorprendió muchísimo, muy gratamente, el estándar de calidad con el que trabajan. Y ahí los invito, bueno, el SINA tiene, y si no, bueno, en breve lo va a tener en el local, el producto, que tengan la experiencia con el producto, que lo vean, que lo toquen, que lo sientan. Se van a dar cuenta que lo que digo, que en cuanto a los estándares de calidad de la compañía, se transmiten muy fácilmente al producto. Es una empresa que es muy celosa de sus productos, muy celosa de la carta de presentación. Yo siempre digo, la carta de presentación de una fábrica es el producto que fabrica, la carta de instalación de un instalador es el trabajo que hizo, ¿no? Y ahí entra tanto la elección de los materiales como las buenas prácticas al momento de ejecutar la instalación. Bueno, realmente Tramontina es una marca que tiene una excelente carta de presentación. Fíjense, esta es la caja de Tramontina, estas son otras marcas. Estos detalles que son estéticos a primera vista y después son un dolor de cabeza para ustedes cuando están haciendo el tendido del cable. Toda rebaba metálica es una tijera que va a cortar la aislación de un cable. Bueno, esos detalles son muy importantes. Entonces, hacen al trabajo final de ustedes, la verdad. Por supuesto, el aseguramiento del IP con las juntas en los conectores es muy importante, ¿no? Acá tenemos un ejemplo sin juntas y acá el ejemplo nuestro con la junta. Ahí, ese que se ve ahí es la junta que me asegura el IP. Los tapones, por supuesto, que tengan un O-ring, no es una tontería que tenga o no tenga O-ring. Esta justamente es la diferencia entre un IP54 y un IP más o menos, hablando mal y pronto. Bueno, esas cositas, esos detalles mínimos son los que hacen a la carta de presentación de los dos, a ustedes como instaladores y a nosotros como fabricantes, o en este caso como representantes, ¿verdad? Y los complementos que les decía que nos ayudan a completar la línea, por supuesto, el producto que les mostraba antes, que es la familia Conexpiso, que realmente son con un grado de estanqueidad importante. Siempre que hablamos de una caja que esté instalada en el piso, ya sea una fábrica o un local comercial, por supuesto me tienen que asegurar un grado de IP óptimo para que se pueda baldear o se pueda derramar aceite en una fábrica sin miedo a que se provoque un corto. Bueno, este tipo de productos te da esa seguridad. Y por supuesto la línea CAP, que es la estrella en cuanto a envolventes industriales, porque es un producto de inyección de aluminio que es prácticamente indestructible en ese sentido. Bueno, esto viene a complementar la oferta de Tramontina. Y acá aprovecho la oportunidad y me abuso un poquito del tiempo que llevamos. Y si hablamos de industria, no puedo dejar de hablar de la otra gran alianza estratégica que hizo con Stuber hace ya unos años, que es con la marca PCE. La marca PCE es austríaca y, bueno, la imagen habla por sí sola, fabrica fichas y tomas
industriales bajo la normativa IS 60309, coloquialmente llamada IS 309, que bueno, la verdad que hay material para hacer una capacitación especial sobre este tipo de productos, pero acá la voy a hacer cortita para tener el repaso y terminar de cerrar la línea de soluciones para industria de Conestube. Es básicamente las fichas y tomas industriales que se usan hoy en el 99% de las instalaciones industriales, provisorias o de obra, que es básicamente la ficha por excelencia en cuanto a normativas de seguridad. Viene en todas sus versiones, desde la toma de embutir, la ficha de conexión, el toma prolongación y la ficha que se le dice comúnmente de polaridad invertida o invertida, que es la ficha para hacer toma de alimentación. En un tema generalmente yo tengo la energía acá en el toma, bueno, acá la energía viene con el toma de prolongación, con lo cual es lógico que no estén los pernos de la ficha energizados, con lo cual invierto el sentido y uso un toma de alimentación y le brindo energía a la ficha, ¿sí? Por cuestiones obviamente de seguridad, y algunos detalles particulares que hacen a las características de la marca PCE. La verdad que una de las ventajas que siempre me gusta destacar es que la conexión entre núcleo y cuerpo de la ficha no es por tornillo, sino que es por la misma calidad del plástico. Esto es una tontería, pero la verdad que en industria, sobre todo donde se tironea, a ver, hablando mal y pronto, la persona tironea de donde puede, muchas veces la ficha o donde quiere, y bueno, estos tirones provocan desgaste en el núcleo, sobre todo cuando hay tornillos y suele desarmarse la ficha. Este tipo de cierres, que es con carcasa contra carcasa, me da una resistencia mecánica adicional. Y otra cosa que van a ver siempre en las fichas de Conestube by PCE, en las fichas IP67 van a ver este doble marcado. Y este doble marcado, ¿por qué es? Generalmente uno piensa que si tengo un producto que cumple con un grado IP determinado, es porque cumple todas las numeraciones anteriores. Y la verdad que no, eso no es así. A ver, yo por ejemplo me voy a la ficha. Si voy al laboratorio y ensayo la ficha IP44, no necesariamente significa que cumple con IP33, por ejemplo, o IP43, o IP34. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer el ensayo, hago el ensayo específico bajo ese grado de IP, no sobre otro. Y la verdad que en IP44 no es necesario hacer otros marcados, pero en IP67 sí. ¿Por qué? Porque yo les decía antes, el IP66 hace referencia a que soporta chorros de agua a presión de manera directa, un caudal de 100 litros por minuto de una boquilla de 12,5 milímetros. Repito, más que lo que produce una hidrolavadora. Y el IP67 hace referencia a que el producto puede estar sumergido temporalmente a 1 metro de profundidad. Y ahora yo hago una pregunta que es la siguiente. ¿Es la misma presión la que ejerce un caudal de 100 litros por minuto a la que ejerce la masa de agua a 1 metro de profundidad? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Es la misma presión? Dicen que no. No, porque... No, para nada. A ver, a 1 metro de profundidad tenés una atmósfera de presión, ¿correcto? Exactamente. Bien, lo que no sé, la respuesta del chorro, ¿qué presión era la que tú dijiste? 100 litros por minuto. Una boquilla de 12,5 milímetros. 100 litros por minuto. Bueno, no, habría que hacer un análisis, pero lo desconozco. Pero igual ya me diste el pie excelente. La verdad, grupo, sepan que no lo conozco, esto no está arreglado, pero me caíste como anillo al dedo. Te quiero mucho. Bueno, tú dices, a ver, estamos hablando de que va a soportar igual o más que una atmósfera de presión. Exactamente, ahí quería llegar. El grado de IP66 soporta mayor presión que el IP67. Con lo cual, esta ficha me garantiza que soporta las dos situaciones, ¿sí?
Generalmente se le hace un solo ensayo, que es el IP67, y debería hacérsele en los dos, en ese sentido. Ahí está. Porque, como bien nos explicó el compañero, no es la misma presión a 1 metro de profundidad de agua que un chorro directo sobre la ficha. ¿Sí? Por eso el marcado es doble en esta situación. Es tanto IP66 como IP67. ¿Sí? Bueno. Y otro detalle que me gusta que siempre veamos es el detalle constructivo de las fichas de 63 y 125 amperes. Acá estamos hablando de corrientes muy grandes, con lo cual las precauciones deben ser extremas. Por supuesto, estas fichas tomas y en todas sus formas tienen un solo grado IP, que es el grado IP 66/67. No hay opción IP44. Sí, es bajo, pues. Esto que estamos viendo acá, esta vista superior, es el núcleo de esta ficha, por ejemplo. ¿Qué características particulares tiene? Bueno, los tornillos, acá sí son tornillos metálicos, es metal contra metal. El tornillo que tengo acá en el cuerpo de la ficha encaja en estos insertos metálicos que están colocados durante el proceso de inyección del plástico, con lo cual son insertos que están literalmente clavados en el plástico. Tengo que ponerle muchas ganas para romper esa unión entre plástico e inserto. Los puntos de fijación de los cables son los tipo túnel que veo en las protecciones térmicas y diferenciales y en los compactos. Por supuesto con tornillo Allen para asegurar un grado de apriete óptimo. Y esto que está acá es una protección adicional que brinda, que es obligatorio que esté, que es el contacto piloto. Y acá lo hago cortita para no irme tan largo. El contacto piloto básicamente es un sistema de protección adicional que me brinda para usarlo como un dispositivo de corte. Me llevo al ejemplo clásico que mi mujer me entiende siempre. ¿Vieron cuando voy a enchufar el cargador del celular en el toma que a veces hace chispitas? Bueno, esas chispitas son porque estoy enchufando una carga inductiva a un toma de alimentación. Imagínense un motor de 50, 60 caballos que está colgado en la ficha de 125, el tipo de chispita que me va a hacer cuando conecte, ¿no? Si tuviese pelo largo me haría un afro de manera instantánea esa chispita. Bueno, esa chispita la evito justamente con el contacto piloto. El contacto piloto va a ser las veces de interruptor. Fíjense, si tuviésemos la imagen de un toma, si yo miro el toma de frente voy a ver que los alvéolos para el perno del macho son más largos de los del neutro, son más cortos los son más largos de la tierra, son más cortos los del neutro y son muchísimo más cortos los de las fases. O sea que el orden de conexión va a ser primero tierra, después neutro si lo hay y después las fases. Y el último punto de conexión es el contacto piloto. Si yo miro dentro de la ficha, muy al fondo de la ficha voy a ver un pernito cortito y finito que es el contacto piloto. ¿Esto qué significa? Que después de que hicieron contacto eléctrico la tierra, el neutro y las fases, en ultimísima instancia hace contacto el borne piloto. Y ese borne piloto lo que voy a hacer es conectarlo a la bobina de un contactor. Entonces, cuando macho piloto contra hembra piloto hicieron contacto, cierra la bobina del contactor y recién ahí está circulando la energía en el conjunto. ¿Sí? Con lo cual, me evito la chispita de desconexión y cuando desconecto pasa al revés. Lo primero que se desconecta es la bobina del contactor, con lo cual, antes de que dejen de estar en contacto los metales, ya no está circulando energía por el conjunto. ¿Sí? Con lo cual me evita la chispita de la desconexión también. Es una pavada, pero trabajando en obra o en industria extractiva es muy importante. Y ahora sí, acá es la parte donde Pen siempre me reta, pero les voy a pedir confidencialidad exclusiva en lo que van a ver, porque es un diseño de vanguardia que estamos desarrollando ya hace unos años, y quiero que lo vean en detalle, pero no lo comenten con nadie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay deditos afirmando? Estamos todos de acuerdo, si no, no. ¿Sí? Bueno,
La NASA está envidiando estos diseños, sépanlo. No sé si alguna vez lo vieron en algún lado. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Lo han visto en alguna obra? Nunca jamás, ¿no? Y tampoco lo volveré a ver. Bueno, ¿qué es esto? Lo he visto, perdón, Esteban, Sí, dale. directamente en tableros de edificio. Sí, por supuesto. Por supuesto. En Cava lo ves. Ya terminado el edificio, ya la obra ya entregada. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿sabés qué es lo más irónico de todo esto? Este que está acá, le saqué la foto yo a un predio al que iba a dar una charla de seguridad eléctrica. Casi que me levanto y me voy cuando vi eso. Pero bueno, así es. ¿Qué es esto? ¿Es portátil realmente? ¿Económico? ¿Es económico? ¿Seguro que es económico? ¿Es seguro? ¿Es durable? ¿Es apto para uso intemperie? ¿Tiene una amplia capacidad de carga? Bueno, no me voy a explayar porque está claro que son todas negativas. ¿Qué es lo que tienen con Stube como alternativa? Justamente algo que realmente es portátil y es económico. ¿Por qué? Y acá hablo a lo bestia, como quien diría. Este tipo de producto me asegura que no va a matar a nadie. Esto me da unas altas probabilidades de matar a alguien, ¿sí? Con lo cual es económico porque me da muchísima seguridad, porque es durable, porque es apto para el uso intemperie. No sé si se llega a ver acá, hay un toma que tuvo un fogonazo ahí, ¿sí? Y sobre todo tiene amplia capacidad de carga, ¿sí? Bueno, esta es la línea de soluciones que estamos trabajando para obras, para trabajos a intemperie, para tener sistemas de alimentación portátil. Por supuesto que esto me dura una obra, dos con suerte, esto me dura decenas, ¿sí? Bueno, esta es la línea de productos que estamos presentando en este sentido. Por supuesto, variantes portátiles, fijas y demás. Y aprovecho la oportunidad que Pehuen ayer hizo el lanzamiento oficial de que esta familia también se amplió. Ayer, de hecho, empezamos a presentar una nueva versión de tableros que también va a estar en versiones fijas y equipadas, que es la de 6 tomas industriales. Nada, esto siempre digo lo mismo. Esto no tiene precio, porque es un producto extremadamente seguro. Ahí, no sé si hay gente de mantenimiento, sepan que un buen aliado de las ART son este tipo de productos. Siempre. Donde la gente de seguridad e higiene se pone pesada, esto resuelve muchísimas situaciones. ¿Sí? Así que bueno, nada, eso era un poquito lo que quería que viésemos hoy. Desde ya agradecidos. Ahora cierro así nos vemos un poquito la cara. Pero nada, la verdad que la idea de hoy era esa, tener un pantallazo y un panorama general de en qué estamos, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer al momento de elegir una canalización y un poquito ver qué línea de soluciones y opciones teníamos. Así que bueno, nada, ahora abramos micrófono y charlemos tranquilo. No sé si me quedó algo por definir, algo por explicar, algo que no se haya entendido. Aprovechen que estamos para eso. Qué fea que se ve mi cámara. Les pido disculpas, la verdad que no se ve, me veo muy mal. No hay mucho para ver, pero igual se ve mal. Díganme ustedes. Muy buena la presentación. ¿Sabés qué me quedé pensando cuando estabas hablando del tema de las uniones y las pruebas ignífugas? En el momento del pegado o sea, pegar el conector con el caño, automáticamente me vino, no sé por qué, el tema de los pegamentos, sabiendo que los pegamentos, la mayoría son inflamables. Una idea de negocio para ustedes. Probar algún tipo de pegamento que pase ese estándar. A pesar de que las cañerías y los tubos son no propagantes de llama, se podría trabajar sobre eso.
Alsina tiene nuestro sellador para caño que justamente cumple con esa función. Y ojo, no es pegamento, es sellador. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener la posibilidad, si tenés que hacer mantenimiento, poder abrir el conector del caño. Y es un sellador justamente preparado para cumplir con el resto del sistema de canalizaciones, autoextinguible, etcétera. Pero realmente no queda pegado. Lo que me va a asegurar es el sellado, que no entre nada en su interior. Y es autoextinguible, por supuesto. Sí, sí. No tenía conocimiento, por eso me surgió la idea, pero muy, muy bueno, la verdad que Sí, interesante, sí, claro, la cantidad de productos que tienen. Ya que se aliaron ahora con el tema este de Tramontina, yo creo que todavía muchas empresas no encontraron solución, y ya que ustedes tienen también ahora el tema de diferenciales y termomagnéticas, lo que es electromovilidad va a traer mucho para ver en cuanto a los diferenciales clase A y tipo A, tipo B. Sí. Tableros, así como presentaron las soluciones integrales de obra, tableros para la electromovilidad. Así que creo que Brasil está un poquito más adelantado con respecto a nosotros a lo que es electromovilidad, así que estaría muy bueno que empezaran a ver cuestiones como esas, ¿eh? Sí, la verdad, muy buena la charla, muy buena cantidad de productos. No los conocía demasiado, pero bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, estoy viendo por el chat. Muchas gracias a todos por los agradecimientos. No sé si nos quedó alguna duda, algo pendiente. Patricio, sí. O sea que lo que es conectores, conviene usar los selladores de la misma, de ustedes, como para tampoco por ahí generar alguna alteración en el producto. Claro, sí, a ver, la idea es que sea un sellador, por lo que decía antes, porque vos puedas desmontarlo, porque si te queda pegado tenés que sacar el caño, tirar el caño y el conector. La idea es que sea un sellador, porque no para que pegue, sino para que selle y me asegure el grado IP, básicamente. Sí, sí, dale, buenísimo. Bueno, gracias, Patricio. Bueno, ahí en base a lo que dice Sergio ahí en el chat, que queda pendiente de visita a fábrica y ver la de Tramontina también, bueno, visita a fábrica nuestra desde ya, que están todos invitados, ¿sí? Nosotros la semana próxima, no, sino la siguiente, la semana del 13, vamos a estar haciendo un pequeño stand en el local del SINA, ¿sí? Así que nada, los invitamos también a acercarse la semana del 13 al 17 al local para que puedan ver el producto de primera mano, puedan hacer algunas consultas para con nosotros, y ahí podemos también charlar con ustedes. Ellos me están viendo acá. No, porque lo que pasa es que sale por acá. Está bien. También pueden acercarse y hablar con nosotros, y organizaremos para más adelante, ¿sí?, un grupo de visita para que vengan a conocer la planta nuestra. ¿Sí? Javier Ezequiel, así vamos con la banda de TikTok. Bueno, sí, sería lo ideal. Perfecto. Sí, para eso estamos, ¿sí? Del departamento de marketing, bueno, encantado de hacer este tipo de visitas. La de Tramontina por ahora nos queda un poquito lejos. Claro, ahí, bueno, depende de cuánto stock tenga Alsina, podemos discutirlo. Habría que ver. Ahí está. Juan José, cuento con vos, Ahí te vi tu mensaje. Perdón, hay un grupo. Estupendo, gracias, Esteban. Gracias a ustedes. La verdad que un gusto compartir el espacio con ustedes. Chicos, la verdad que excelente el nivel de ingeniería de la empresa. Y la presentación, la verdad que excelente. Bueno, la verdad que nosotros insistimos mucho y nos ponemos pesado, pero queremos que vengan a conocer la fábrica. Ahí terminan de entender un poco de qué se habla y por qué somos tan pesados en que nos vengan a visitar. Bueno, no sé si se difunde, yo soy de Rosario, Santa Fe, no sé si se difunde por redes.
No, ahí lo que podemos hacer es coordinar con los chicos de Alsina para organizar un grupo y que vengan a visitar la fábrica. Puede ser lo mejor. Sí, sí, por ahí, bueno, desde Rosario se nos complica, pero mira, yo dejo fijado en el chat eh, mi número de WhatsApp, ¿sí? Ah, genial. Para Bueno, que me escriban y vemos de conectar por ahí en el momento que vos andes por Buenos Aires, nada, Sí, aprovechás claro, el viaje. por supuesto. dale, bueno, dale. Muchas gracias. Ahí lo tomo al WhatsApp, ¿eh? Dale. Bueno, Y bueno, lo mismo para todos. Yo les dejo ahí anotado mi número, ¿sí? Ezequiel Duré lo tiene, ya ha venido, ¿sí? Vino hace poquito, pero nada, podemos organizar otra, inclusive, bueno, una para más gente con todos los participantes del Club de Electricistas del Cine. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, Excelente convocatoria. muchas gracias, Alsina. Bueno, como siempre, un gusto. Y un gusto haber estado con ustedes. Perdón, consulto, iban a dejar un link para el tema de las normativas, me parece, ¿puede ser? Sí. Bueno. Dame un segundo. Alberto anda con frío, quiere uso. Mira. Ahí vamos a ver qué podemos armar para el Club de Electricidad del Cine. Ahí Esteban va a dejar el link. De todas maneras, nada, tienen mi número también, lo vuelvo a anotar por las dudas, que también yo se lo puedo compartir. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, hermano. Gracias, Claudio. Gracias por la atención y buen fin de semana. Igualmente para todos. Sí, que tengan lindo día hoy y bueno, a ver el partido, calculo. Yo estaba por ver la Fórmula 1, la clasificación, pero la pospuse por la presentación de Conectube, así que Qué bien. Bueno, la puedes ver en diferido entonces. la veo diferida. Gracias, chicos. A ver, ahí les estoy pasando por el chat el link. Así que puedo fijar. Ahí está. Ahí lo fijé para que puedan descargarse. Cópienselo si pueden descargarla. Sobre todo el tomo 7, que es el más utilizado de los 90364. Bueno, Bueno, chicos, gracias por todo. Y bueno, los esperamos la semana del 13 en el local de Arcila. Y bueno, posteriormente sería un gusto para nosotros que puedan venir a conocer la fábrica que está justo ahí. Detrás de Esteban se ve la fábrica. bueno, hagamos fuerza para esta noche. Buen fin de semana y que descansen. Éxitos, hasta la próxima. Gracias, Sergio. Éxitos. Saludos a todos. Buen fin de gente, buena charla. Muchas gracias. Buen fin de para todos. Hasta luego. Gracias, Buen Félix. fin de. Buen fin de. Gracias. Chao, hasta luego.